Bien, hermanos, amigos, amigas, buenas tardes. Qué gozo es poder estar juntos y dedicar esa semana para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos. Veo algunos rostros que no lo había visto desde el sábado, y sin duda alguna quiero decirte de que estás aquí no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo te trajo, te ama y desea que tú puedas entender, conocer los planes lindos que Dios tiene para ti. Vamos a orar para iniciar el estudio de la Biblia. Si me pueden proyectar ya las diapositivas, si son tan amables, vamos a orar. En este momento, Señor, ha llegado el punto central donde vamos a abrir tu palabra. Y te pido, por favor, Espíritu Santo, que al hacerlo, así como inspiraste a los santos hombres, a los profetas, a los apóstoles, nos puedas inspirar también para que podamos entender y comprender tu mensaje. Aquí están tus hijos. Aquí estamos, Señor. Y venimos no por casualidad, sino porque es tiempo de volver hacia ti y conocer los planes que tienes para nosotros, porque el tiempo está cerca. Háblanos, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno. Estamos con la temática escogido para salvación. Estamos viendo los 7 secretos para que podamos ser salvos, y ahora nos toca mirar: guarda la esperanza de su venida. El sábado en la noche estudiamos guarda tu corazón. El domingo estudiamos guarda las verdades. Y ayer estudiamos, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. Hoy nos toca ver, miren, hermanos, a mí me fascina estudiar sobre la venida de Cristo Jesús. Amén. Estuve trabajando en los Altos de Chiapas 5 años. Conocí al hermano Mateo. El hermano Mateo es campesino. Él se dedicó a sembrar maíz, frijoles. Por lo menos 4 veces al año hacíamos el proyecto evangelístico. Yo atendía 48 iglesias. Te estoy hablando en el 2001 al 2005. Todavía estaba jovencito, no tenía mucha panza, estaba chamacón, ¿sí? Tenía la fuerza, el entusiasmo, y mandaba a todos los laicos, 48 laicos, a las diferentes iglesias para predicar. Y uno de ellos, el hermano Mateo. Y Mateo sucedía algo interesante con él. Él se preparaba, dejaba solamente a su esposa un costal de maíz y un costal de frijoles, y se iba a predicar. La iglesia donde atendía son iglesias que están en las montañas, hermanos humildes, sencillos, que solamente viven del campo. Los que son de México y del sur han de entender lo que yo les estoy contando. Allá hay familias que pueden tardar un mes y no ven el dinero, ¿sí? Que viven en las montañas. Y el hermano Mateo se enferma. Él ya tenía como unos 72 años. Una mañana llegó su hija y me dice: pastor, mi papá se enfermó y me mandó especialmente para que vayas a hablar con él. ¿Cómo? Le digo: sí, se está muy enfermo, pastor. Dice: quién sabe si la va a librar. Y agarré la camioneta que salía a mediodía y me fui para la colonia de él. El hermano Mateo estaba muy enfermo, y yo al verlo dije: este no lo va a librar. Me acerqué a él y me dijo: pastor, te estoy esperando porque yo siento que ya Dios me está llamando al descanso. La muerte de él fue muy rápida. Hay personas que he visto que mueren, tardan mucho tiempo para morir. Pero me dijo el pastor: antes de que yo vaya al descanso,
yo quiero que me unjas, quiero estar en paz con Dios. Y luego me dijo él, pero quiero que me digas si en realidad Cristo Jesús va a venir. Hermano, esa última declaración de él, esa pregunta me cimbró. Yo lo ungí a él. Y después de ungirlo, le leí la Biblia, le dije, hermano Mateo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Seguro, pastor. Le dije, el Jesús va a venir. Pastor, yo necesito saber esto porque voy a morir. Pero yo voy a descansar sabiendo que viene una mañana gloriosa de la resurrección para encontrarme con mi Salvador Cristo Jesús. Amén. A los 2 días murió el hermano. Todos los santos hombres de Dios que mueren con la bendita esperanza de la segunda venida. Amén. Y ustedes y yo, hermanos, vamos a morir si Cristo Jesús no viene. Pero tú debes de saber en tu corazón que su venida está cerca y que necesitamos estar listos, ya sea que Él venga o que nos llame al descanso. Se han escrito muchos libros sobre la lucha entre el bien y el mal, Cristo y Satanás. Una realidad, queridos hermanos, que nosotros sabemos es que el reino de Satanás está llegando a su fin. Y el reino de Cristo Jesús muy pronto va a ser establecido. Por favor, no te conformes, no te estaciones en esta vida. El reino del mal va a pasar, aunque parecería que falta mucho, pero está a la puerta de la vida de Cristo Jesús. Ahora, déjenme decirles que cuando vemos guerras y rumores de guerra, como vemos ahorita, escuchamos las guerras comerciales entre este país y China, entre Rusia y Ucrania, muchos dicen ya está Jesús a la puerta. Pero nuestro Señor Jesucristo fue claro en Mateo 24:6 al decir: y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, o sea, no te espantes, no te alarmes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué cosa no es? El fin. Tranquilo, dice Jesús, no te alarmes, no te espantes, es necesario, esto va a pasar. Y la guerra ha existido desde mucho tiempo, pero no es el fin, dijo él. Ahora, cuando vemos las pandemias, la peste, los terremotos, cómo la naturaleza está fuera de control, podemos decir que ya también Jesús viene. Pero él dijo en el versículo 7, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego añade él diciendo, y todo esto será principio de dolores. O sea que el mundo va a sufrir más, porque lo que vemos son principios de dolores. Ahora, apreciables hermanos, la pregunta crucial sería, entonces, ¿cuáles son las señales del fin? Si Jesús puso las señales del fin, ¿cuáles son? Porque no son las guerras, rumores de guerra, ni las pestes, terremotos o calamidades. ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin? Cuando tú analizas bien los evangelios, vas a encontrar 2 señales específicas. Y es allí donde ustedes y yo debemos de considerar, porque cuando esto esté ocurriendo, tú debes de saber que Jesús está a la puerta. ¿Cuáles son esas 2 señales del fin? Número 1, la señal de Noé. Número 2, la señal del justo Lot. No son las guerras, no son rumores de guerra, pestes, hambres, no. Son las señales de estos 2 hombres que vivieron en el pasado. Y vamos a concentrarnos para que ustedes vean por qué Cristo Jesús lo puso. Ahora, apreciables hermanos, amigos, te voy a decir algo con sencillez. Miren, estas señales lo dio para su iglesia. Y su iglesia tiene que predicar de estas señales para que las demás personas vean
que Jesús está cerca y nosotros tenemos que anunciar, ¿sí? El hermano Mateo, cuando le enviaba a predicar en esas serranías, en esos lugares, él iba con gozo anunciando el evangelio, dejando solamente un costal de frijoles y maíz y frijoles en su casa, y se dedicaba a la obra, al evangelio. Esa es nuestra misión, ese es nuestro deber, para que mucha gente pueda también salvarse. Así que vamos a ver primero la señal de Noé. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, observen la siguiente frase: así también será en los días del Hijo del Hombre. El punto clave aquí, la palabra clave es cómo. En otras palabras, como sucedió, como se vivió en la época de Noé, así también se va a vivir antes que venga el Hijo del Hombre. Cuando tú veas lo que analices cómo fue que vivió los habitantes, los hombres que vivieron antes del diluvio, y tú lo comparas y lo vas a comparar con esta época, tú te tienes que dar cuenta si estamos ya en el tiempo del fin. Por eso la pregunta es: ¿cómo fueron esos días? Vamos a analizarlo a la luz de la Biblia y vamos a ir en el libro de Génesis. Miren, en el libro de Génesis nos presenta dos grupos de hombres. El primero es llamado los hijos de Dios. Dice Génesis 4:26. Acuérdense que Caín mató a su hermano Abel. Pero luego dice que el versículo 26, en los versículos anteriores, dice que Adán conoció a su mujer y tuvieron un hijo que le puso por nombre Set en lugar de Abel. Ahora dice el versículo 26: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Con el primer hijo de Set, la Biblia está diciendo que a partir de Enos, los hombres buscan a Dios, lo invocan. Esto hace pensar que ellos empezaron a adorar al verdadero Dios, a Jehová, al Dios creador, lo invocaron. Por eso cuando tú analizas la vida de los patriarcas, vas a encontrar que ellos construían altares, adoraban al Dios verdadero, a Jehová. Entonces, esto se les llama como los hijos de Dios. Viene a partir de Set y de Enos. Ahora veamos el siguiente grupo, los hijos de los hombres. Dice Génesis 4:17-19. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. Ahora vas a encontrar estos dos grupos. Número uno, el hijo de Set, que es Enoc, se le conoció como los hijos de Dios. Ahora encuentras el hijo de Caín, que se llamó Enoc, son llamados como los hijos de los hombres. Porque Caín fue malo. El libro de Pedro dice que es el malo. Mató a su hermano Abel y fue pues una señal. Y todos sus hijos prácticamente no buscaron a Dios, no adoraron a Dios. Así que Enos, el hijo de Set, Enos, ellos fueron quienes cuidaron, quienes buscaron, quienes siguieron al Dios de los cielos. Ahora, ¿qué ocurrió antes del diluvio? Vayamos a Génesis capítulo 6, en el versículo 2. Vean cómo dice el texto bíblico. Viendo los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios? De Set y de Enos, ¿sí? No se olviden. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ¿quiénes son las hijas de los hombres? De Enoc, de Caín, ¿sí? Eran mujeres chulas, hermosas. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó? Dice la Biblia: tomaron para sí mujeres. Tú vas a ver aquí que está en plural. Esto demuestra que en realidad los hijos de Dios tuvieron más de una esposa. ¿Por qué? Porque al mezclarse con las hijas de los hombres, el mundo, los paganos que no adoraban a Dios,
ese era su estilo de vida. Y mire, déjame decirte que la poligamia empezó o surgió con la familia de Caín. Caín tuvo un hijo que se llamó Lamec. Y dice Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, ¿cómo se llamó? Sila. Fue el primer polígamo. Los hijos de Dios, el pueblo santo, empezaron a mirar a las hijas de los hombres que eran hermosas, y dice la Biblia que tomaron para sí. O sea, esos hombres tuvieron más de una mujer. Ahora Jesús dice en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. O sea que el estilo de vida es andar con una, con otra, no importa, tranquilo, no pasa nada. Y el que más mujeres tiene, más hombres, dice. Tremendo. Te pregunto, ¿en ese tiempo hay algo parecido con esa época, sí o no? Parece que no, ¿verdad? Pero sí. Ahora, vamos a ver, miren, los hombres perdieron el modelo divino. ¿Saben cuál ha sido el plan de Dios, hermanos? En 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, el pueblo de Dios se unió con las paganas, entre comillas. Dice la Biblia, ¿qué comparación tiene la luz con las tinieblas? No hay unidad, no hay comparación. El cristiano en aquel entonces se mezcló. Ahora, veamos otra forma de vida que ocurrió antes del diluvio. En Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. O sea, que la maldad fue aumentando cada vez más. Además dice la Biblia, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En el pensamiento de ellos, de estos hombres que vivieron antes del diluvio, solamente ellos pensaban en hacer lo malo. ¿Cómo pecar? ¿Cómo pecar? Todo tiempo de vida de ellos se concentraban en cómo pecar. No había otra cosa sino en cometer pecados. El vicio, el alcohol, el adulterio, la fornicación, robar. Su pensamiento de ellos constantemente estaba inclinado hacia lo malo. Ahora veamos una característica más. Dice Génesis 6:11. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. En otras palabras, todo lo resolvían a través de la violencia. Veían el terreno del vecino que producía buenas cosechas. Decían, ¿cómo me voy a quedar con el terreno del vecino? Mataban al vecino. ¿Cómo voy a enriquecerme sin trabajar? Su mente de ellos estaba inclinada hacia lo malo, pero la forma, la estrategia de ellos era utilizar la violencia. Así que en ese tiempo, queridos hermanos, creció la maldad y la violencia. Miren, encontré esto en la página, en el internet, y me llamó la atención. Porque en el 2017 hubo más muerte por homicidio que guerra y terrorismo a nivel mundial. Miren, en el asunto de conflictos armados que murieron en guerra, 89,000 personas murieron en guerra. En actos terroristas, 26,000. Pero en homicidios, ¿cuántos fueron? 464,000. Esto es preocupante. ¿Qué indica esto? Que la violencia cada vez más se está aumentando, y esto va muy veloz. Ahora, del 2015 al 2017, los homicidios han aumentado un 4% a nivel mundial. En cada 60 segundos, la estadística menciona
que a nivel mundial una persona está muriendo. Cuando tú cuentas 60 segundos, una persona muere. Ahora, se ha hecho algo preocupante en este país, porque de pronto entra un muchachito con arma en las escuelas y no le importa si es niña, si es niño, si es maestro o maestra, a quien encuentre le dispara. No le hicieron nada aparentemente, pero ¿cómo es posible? Miren, encontré esto en esta página Infobae, en los asesinatos que ha ocurrido en las escuelas. Y miren, entre 2009 al 2018 murieron 463 personas en ataques indiscriminados perpetrados por tiradores en lugares públicos. O sea, ¿cómo es posible matar a un niño, a una niña inocente? La maldad, ¿qué cosa? Va en aumento. Ahora, tú puedes decir que México estamos curados de eso. No. En el 2013, 43 estudiantes de Ayotzinapa se fueron a Iguala Guerrero y fueron secuestrados por la mafia y lo mataron. Y no sabían a dónde quedaron los restos de los muchachos. Y el gobierno Enrique Peña Nieto autorizó que abrieran muchas tumbas clandestinas, fosas clandestinas. Y me llamó la atención que una de las fosas encontraron 312 cadáveres, huesos de personas, 312 personas. Y estudiaron cada hueso de esas 302 personas, y ninguno era de los estudiantes. La pregunta es, ¿de quiénes eran? Y no descubrieron solamente una fosa, destaparon muchas fosas para encontrar si allí habían sepultado a los estudiantes. Hermanos, cada vez la maldad va en aumento. Muchos niños están sufriendo maltrato por personas adultas. La violencia hacia los débiles va aumentando. Miren, allá en Chiapas, en los Altos de Chiapas, yo veía casos interesantes, ¿no? que yo recuerdo y me da risa. Pero siempre a veces los débiles sufren, porque veía casos en que el esposo iba en el caballo montado y la esposa iba atrás cargando un cerro de leña, caminando. Y la esposa, que tenía 3, 4 hijos, cuando el esposo le pegaba, ella decía, pégame, pero no me dejes. Porque si la iba a dejar, ¿quién iba a alimentar? A los hijos. Se aguantaba el maltrato. Bueno, eso no solamente pasa en las comunidades, pasa en diferentes tipos de familia, cultura. No respeta posesión, si es pobre, medio rico o rico. La violencia cada vez va en aumento. Por eso en el 2024 miran un feminicidio cada 2 horas en América Latina y el Caribe, sin ver en México, Estados Unidos o Europa o en otros lugares. La profecía se está cumpliendo en nuestra vista, queridos hermanos. Cristo Jesús dijo así con sencillez, para que ustedes y yo entendamos y veamos en qué tiempo estamos viviendo. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Te pregunto, ¿nos estamos pareciendo a ese tiempo, sí o no? Nos estamos pareciendo. Ahora, vamos a ir con la segunda señal del fin, que es del justo Lot. Y voy a utilizar Lucas 17:28. Fíjense cómo dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, el tiempo de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ahora dice el versículo 29: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Hay un caso que aquí necesitamos considerar, y es especialmente el día en que Lot salió de Sodoma. Necesitamos nosotros analizar precisamente ese tiempo, ese momento,
porque ahí fue detonante, porque dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. Dios le dijo a su amigo Abraham en el capítulo 18 de Génesis, que iba a ver si la maldad de los habitantes de Sodoma ya había en aumento o apenas iba a crecer. Entonces Dios manda a dos ángeles, y usted conoce la historia, ¿sí? Por la supervisión de los dos ángeles, al día siguiente cayó fuego del cielo. En otras palabras, Dios tuvo que comprobar por sí mismo cómo estaba la maldad en Sodoma. Y vamos a observarlo, vamos a mirarlo brevemente. Llegan estos dos ángeles, y Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad, y mira que estos dos jóvenes van y llegan hasta la plaza. Y Lot fue a ellos y le dijo: muchachos, ¿dónde se van a quedar a dormir? Y le dijeron: no, vamos a dormir aquí en la plaza. Y Lot, que conocía a sus paisanos, le dijo: no, van a quedarse a mi casa. Y ellos le dijeron: no, aquí no vamos a quedar. Y empieza a haber una pelea, una discusión, una disputa, donde Lot le estaba llevando a ellos a su casa, al grado que Lot gana y ellos aceptan, van a la casa de Lot. Lot le hace una cena, comen ellos, cenan, y resulta, dice la Biblia, y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad. Y me llama la atención cómo la Biblia es muy específico, porque está señalando acá los hombres de la ciudad, y vuelve a repetir los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, quienes rodearon la casa de Lot fueron los varones, los hombres, los de bigote, los machos, ¿sí? Rodearon desde el más jovencito hasta el más viejo. Ahora hablan a Lot, y fíjense que le hacen una petición. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, este verbo conocer para nosotros, pues lo entendemos de que cuando vemos a una persona, nos presentamos: hola, mucho gusto, Martín Ramírez. No, pues yo, fulano de tal. Mucho gusto en conocerte. Pero en el lenguaje bíblico y en la traducción del hebreo, la palabra conocer en el hebreo tiene que ver con relaciones sexuales. Vean cómo lo traduce la versión Dios habla hoy: sácalos, queremos acostarnos con ellos. Y en la nueva versión del lenguaje sencillo, dice: sácalos, pues queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea que todos los varones de la ciudad de Sodoma y Gomorra eran homosexuales, gay. Perdieron el gusto, la atracción hacia las mujeres, y empezaron ahora a fijarse en los varones. Y Lot les dijo: señores, miren, estos son mis invitados, no lo vayan a hacer daño. Tengo a mis hijas, mira, los voy a sacar y hagan de ellas lo que quieran. No han conocido varón. Entonces se molestaron con Lot, lo agarraron, lo empezaron a golpear. Y dice el texto bíblico que los ángeles hirieron a todo el pueblo, a todos los varones, desde el menor hasta el mayor, de ceguera. Pero miren, esos habitantes ya estaban en realidad espiritualmente podridos, degenerados. Porque cuando tú quieres hacer algo indebido y te sucede algo, Dios a veces interviene. Uno dice: wow, qué bueno que Dios me libró de esto. Pero ellos estaban empecinados, porque aun cuando quedaron ciegos, dice el texto bíblico en el versículo 11: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera. Y fíjate que dice el texto bíblico: mas ellos se fatigaban por hallar, ¿qué cosa? La puerta. Estaban buscando la puerta, porque querían entrar para llevar a cabo sus aberraciones. Apreciables hermanos, amigos, esa fue
la vida de los habitantes de Sodoma. Por eso los santos ángeles le dijeron: son del mismo sexo. Y están apoyados por las leyes. Tú no puedes criticar, hablar de ellos, juzgar de ellos. Ya, está anotado. Todo el mundo sale del closet. Salen los artistas, los deportistas. Yo también soy. Ya, todo el mundo se le está antojando salir del closet. ¿Sí? Ahora, lo preocupante de esto, tú puedes esperar que en el mundo, en la vida mundana, eso es normal. Los artistas, deportistas, etcétera, es normal, porque no aman a Dios. Pero te voy a decir una cosa: la apostasía está entrando aún en la iglesia, y usted tiene conocimiento de esto. Allá en Escocia, la pastora casa en su iglesia personas del mismo sexo. El reverendo, el obispo anglicano, él también en su iglesia celebra bodas de homosexuales. Y usted puede escuchar. Interesante, ¿sí? Esta es una pastora, le llaman reverenda. Ella casa y se viste como que si fuera un varón. Pero te voy a presentar aquí esta boda, y me llamó la atención. La boda de Flavio y de Marcos. Se casaron. ¿Y saben cuál es lo más preocupante? Es que ellos son pastores de una iglesia en Brasil. ¿Sí? Y es interesante que predican, utilizan la Biblia y motivan a la iglesia a leer la Biblia. ¿Qué está pasando? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Como fue en la época de Lot, así sucederá. ¿Qué cosa? En los días del Hijo del Hombre. Ahora yo voy a ir diciéndote, queridos hermanos, que no solamente permiten, sino que lo celebran. El 4º aniversario de pastores, ¿sí? Esto sucedió en el 2014, y si lo hacen cada año, imagínense, cada año van celebrando el aniversario de pastores gay, homosexuales. Ahora, fíjate bien el panorama profético que el Espíritu Santo llegó a inspirar al apóstol Pablo para que nosotros veamos en realidad cómo va a suceder antes de que Cristo venga. Por eso Jesús utiliza estos dos ejemplos, y el Espíritu Santo inspiró a Pablo y nos da este panorama. En 2 Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Te pregunto, ¿estamos en los tiempos peligrosos? Sí. Me han preguntado: pastor, ¿y no es peligroso en Oaxaca? Sí, es peligroso en Oaxaca, Chiapas, pero yo le tengo más miedo a la frontera. Bueno, en cualquier lugar está el peligro. Aquí en Estados Unidos también está el peligro. Entran hombres locos en las escuelas, en las iglesias, y sin deber algo, ¿sí? Porque Jesús dijo que la maldad iba a ir en aumento hasta que Él iba a venir. Entonces estamos ya en el tiempo peligroso, y luego dice el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta es una radiografía de la sociedad en el mundo actual. ¿Sí? Hay hombres que solamente piensan en sí, no se preocupan en la esposa, en los hijos. El maldito vicio los domina para que su salario, su sueldo lo pueda gastar en satisfacer sus vicios, sabiendo que hay enfermedad, hay escasez de alimento, ropa, pagar los biles, etc. Solamente viven para sí. Además, dice el texto bíblico, sin afecto natural. Miren, donde yo vivo hay un tramo que se llama La Ventosa, desde el Istmo de Tehuantepec. Desde ese lugarcito de La Ventosa, yendo para Tapachula, los vientos son tremendos. Esos trailers que llevan carga
lo vas a encontrar en la época de vientos, tirados. Una familia que venía viajando de Puebla para Tapachula, pasa ese lugar y el viento lo sacó de la carretera. Y allá estaban tirados cuando el papá observa que la gente para sus carros, se bajan y pues dijeron, nos van a venir a ayudar. Llegaron, pero desgraciadamente en vez de ayudarles, le empezaron a robar sus maletas, su celular, sus cámaras. El ser humano ya no tiene afecto, amor hacia sus semejantes. Esto está sucediendo. Crueles, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora fíjense lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Ustedes saben que piedad se le llamaba a los hombres en aquella época que adoraban al verdadero Dios o que seguían a Jesús, los hombres piadosos. O sea, estos gays, estos pastores gays, estos que celebran bodas religiosas en su iglesia, aparenta que son, ¿qué cosa? Piadosos. Es pura apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así es, queridos hermanos. Los que son más crueles, los ávaros, los vanagloriosos, los soberbios, aparentan piedad, santidad, que son justos, que son santos, que son buenos, pero no viven el cristianismo. ¿Por qué? Porque son puras apariencias. ¿Sí? Yo me he llevado sorpresa de hermanos que allá a la escondida han tomado cerveza, tienen otra mujer, pero en la iglesia aparentan santidad, pero son puras apariencias. Hoy es tiempo, en realidad, hermano, de ser la diferencia. Y déjenme decirles, miren, cuando vemos estos dos ejemplos, del diluvio y de Lot, vamos a ver una sentencia. ¿Y cuál fue la sentencia? Destrucción. Porque los habitantes, la generación que vivieron antes del diluvio, fueron destruidos. Y todos los habitantes de Sodoma fueron destruidos. Y este mundo sigue el camino, sigue pareciéndose a estas dos señales, y va a haber la misma sentencia, que va a ser la destrucción. Ahora bien, hermanos, miren, dice el apóstol Pedro, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero ¿qué va a pasar con esta generación? Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, que la destrucción va a ser universal por el fuego eterno. Y finalmente, quiero decirte, hoy Jesús nos hace una invitación. Y es para ti y para mí. Y esta invitación en realidad es para los sabios. Aquellos que Jesús dice, tanto Jesús como Apocalipsis, que dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es una invitación de amor que Jesús nos da. Y vean que nos dijo él ahí en Lucas 21:28. Él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguillos. Erguillos implica, es una acción, porque estamos mirando al mundo, estamos agachados, fijándonos en las cosas del mundo. Nuestra atención es en el mundo, nuestro esfuerzo es en el mundo, estamos concentrados en el mundo. Pero cuando veas, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ponte firme, levanta la espalda, ponte firme como un soldado. Pero luego la invitación es, y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. O sea que Jesús ya viene. Si tú no te desprendes del mundo, si tú sigues mirando al mundo,
Y si tu pensamiento, tu interés está en el mundo y está gastando tu fuerza, tu tiempo, tu juventud, tu energía, tu recurso en el mundo, hermano, estás viendo todas las señales. Y si no te levantas, si no te pones firme, por eso dijo Cristo Jesús: velad y orad, porque no sabes la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Pero ya las señales nos dice que Jesús viene. Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo Jesús ya viene, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? A ver, ¿cuántos creen que Jesús ya viene? A ver, levanten la mano. Yo creo. Por eso no es casualidad el hecho de que tú hayas venido aquí. No es casualidad. Dios te conoce. Porque tú bien pudieras estar distraído ahorita, fue esta semana a la feria, pudieras estar en otro lugar, tal vez platicando, cenando, no sé. Pero si tú no ibas a escuchar esto, no ibas a hacer conciencia. Este mundo, este ambiente materialista nos absorbe. Pero Jesús te despierta, nos está despertando y nos dice: hijo, ya es hora de que te pongas firme. Amigos, amigas, Jesús te ama y la prueba es de que tú estás aquí. Y Él está pensando contigo para vivir por toda la eternidad contigo, con tu esposo, con tu esposa y tus hijos. La pregunta es: ¿aceptas el plan de la salvación? ¿Aceptas a Cristo Jesús? ¿Te vas a preparar para ese día glorioso? Porque Él viene. Mateo finalmente murió. Y cuando yo fui al servicio fúnebre de él, llevo 24 años en el ministerio, he visto muchos hermanos en el ataúd. Pero con Mateo vi algo especial. Yo vi una sonrisa en su rostro. Y me dijo su hija que antes de que él iba a morir, le dijo a ella: hija, nos vemos en la resurrección. Ahí te espero. Dios nos ama, hermanos. Dios te ama a ti. Yo puedo decir que voy a vivir hasta los 70, 80 años. Yo no sé. Pero te conté el sábado que yo tuve cáncer. Yo debí de morir. Y estoy aquí por milagro de Dios. Mañana le voy a pasar una fotografía interesante y te voy a contar algo muy especial. Pero tú no tienes los días asegurados. Andamos en este mundo peligrando. Por eso hoy tenemos que tomar la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Por eso pónganse de pie aquellos que confirman su decisión en aceptar a Cristo Jesús. Pónganse de pie aquellos que en realidad han estado en el mundo, en el pecado, distraídos, en las cosas vanas, en las cosas sin sentido, en las cosas pasajeras. Pero ahora es tiempo de ponernos erguidos, firmes y mirar al cielo, porque nuestra redención está cerca. Déjenme orar. Dios de los cielos, agradecemos infinitamente por el estudio de tu santa palabra. Las señales nos dicen que tú ya vienes, y vienes para encontrarnos. Aquí estoy con mis hermanos, aquí estoy con mis amigos, mis amigas. No es casualidad, Señor, el hecho de que ellos hayan venido. Esto confirma de que tú nos amas y que tu plan es salvarnos para vivir contigo por toda la eternidad. Por eso, Espíritu Santo, invoco tu presencia para que tome posesión de nuestros corazones y nos selles para la vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.